Perspectiva oblicua aérea. En este ejercicio realizaremos una perspectiva aérea con volúmenes inclinados, en el cual está incluida una intersección. Lo primero que hay que analizar son las vistas. Podemos observar que la intersección está marcada en el volumen rectangular y el volumen inclinado de dos aguas. También debemos de sumar todas las dimensiones totales, es decir, ancho es igual a 8. Profundidad es igual a 7, y altura total es igual a 7.5. Con estas dimensiones vamos a poder realizar las siguientes fórmulas. Fórmula número 1. Distancia del observador. Es igual a dimensión mayor por 1.8 o por 2. En este caso multiplicaremos por 2. Esta distancia va desde el plano de proyección hasta el observador. Sustituyéndola con números, la dimensión mayor de las tres es ancho, que es igual a 8 unidades. Quedaría de la siguiente manera: 8 por 2 es igual a 16, esa sería nuestra distancia del observador. Fórmula número 2, altura del observador. Es igual a la altura total del volumen por 1.3. Esta distancia es desde línea de tierra a línea de horizonte. Sustituyéndola con números, la altura total de los volúmenes es 7.5 por 1.3 es igual a 9.75. Lo primero que hay que dibujar en la parte superior de la hoja es la vista superior, con ángulo de inclinación a 45 grados. Justo en el punto de arranque de la vista superior, colocar una línea horizontal, la cual sería el plano de proyección. Se trazará en el punto de arranque una línea vertical hacia abajo, ya que como lo estoy visualizando en planta, sería lo que se está alejando el observador. Quiere decir que de plano de proyección a observador la distancia sería 16. ¿Qué es el resultado de la fórmula 1? Distancia del observador. Ahora voy a colocar la línea de tierra, que va arriba del observador, siempre quedará sobre él, y se propone colocarla 1 centímetro arriba. Y de la línea de tierra a la línea de horizonte es el resultado de la fórmula número 2, es decir, la altura del observador igual a 9.75. El siguiente paso es, a partir del observador trazo una línea segmentada, con el mismo ángulo que hice la vista superior, es decir, a 45 grados. Hasta intersectar con mi plano de proyección. Y una vez que esté en el plano de proyección, trazar una línea vertical hacia abajo, llegando a la línea de horizonte. Justo en esta última intersección van a ir los puntos de fuga. Del lado izquierdo será el punto de fuga 1 y el del lado derecho punto de fuga 2. A partir de la línea de tierra vamos a unir hacia punto de fuga 1 y punto de fuga 2. A escuadra libre. Estas líneas que acabamos de crear son mis límites de ancho y profundidad en perspectiva. Ahora me dirijo a la vista superior, y voy a localizar los rayos visuales, que son todos los vértices que están pegados al límite de la figura. Los cuales los uniré a escuadra libre con el observador. Pero solamente vamos a marcar el trazo desde el vértice hasta el plano de proyección. Para posteriormente trazar una línea vertical hacia la línea de límite de la perspectiva. Las dimensiones que acabamos de trazar son las de profundidad, ahora vamos a seguir con las dimensiones de ancho. Volvemos a localizar los vértices de la vista superior que están sobre el límite de la figura, y trazaremos los rayos visuales hasta el plano de proyección. Recuerda que los vértices de la vista superior están unidos escuadra libre con el observador. Y de igual forma vamos a bajarlas en línea vertical hasta chocar con el límite de la perspectiva. Lo que acabamos de realizar fue pasar las dimensiones reales de la vista superior a dimensiones en perspectiva, tomando en cuenta que en perspectiva no se midió con el escalímetro, ya que el método es utilizar los rayos visuales. Una vez que tengamos las dimensiones ya en perspectiva, vamos a dirigirlas hacia los puntos de fuga contrarios,
es decir, cada dimensión de profundidad, las voy a unir a escuadra libre con punto de fuga 1, y cada dimensión de ancho, las voy a unir a escuadra libre con punto de fuga 2. Me va a generar una trama, en la cual voy a dibujar la vista superior, utilizando algún color tenue o intensidad distinta para identificarla, sin llegar a intensidad de lápiz HB. Ahora empezaremos a realizar el volumen en perspectiva. El primer paso es colocar las alturas en mi vertical de alturas, que es la línea vertical que está desde línea de tierra hasta plano de proyección. Con ayuda de mi escalímetro voy a medir todas las alturas a partir de mi línea de tierra. Y un dato importante. Es la única línea que vas a poder medir con el escalímetro, es decir, a partir de ahorita tu escalímetro ya no será utilizado. Algo fundamental que debes de saber, es que existen dos tipos de alturas. Alturas directas y alturas trasladadas. Alturas directas. Estarán en los volúmenes que se encuentran sobre el límite de la perspectiva, en este caso lo señalamos con color morado. Alturas trasladadas. Estarán en los volúmenes que no estén sobre el límite de la perspectiva. Para llegar a la altura, nos apoyaremos con líneas llamadas auxiliar de alturas. Empezaremos con el volumen inclinado, pero, con la parte que está pegada al límite de la perspectiva. Toma en cuenta la dimensión superior e inferior del volumen inclinado. En este caso, la parte inferior tiene una altura de 4.5 y la parte superior tiene una altura total de 6.5. Entonces, el primer paso, identificar los vértices para levantar líneas verticales. Segundo paso, localizar la altura de 4.5, y la unimos escuadra libre hacia el punto de fuga 2, hasta que me intersecte con la línea vertical. Hasta aquí ya tengo altura real, se le denomina altura directa. Tercer paso, trazo la parte inferior o baja del volumen inclinado que ya tiene altura real. Cuarto paso, haré un traslado de alturas, es decir, uniendo a escuadra libre, la altura directa, hacia punto de fuga 1. Hasta este momento ya tengo la parte inferior del volumen inclinado. Ahora identifico la parte superior del volumen inclinado. Como este volumen no está en el límite de la perspectiva, se realizará un traslado de alturas. Primer paso, identifico los vértices donde trazaremos una línea vertical. Segundo paso, busco el vértice que me servirá como auxiliar de alturas, deberá de estar sobre el mismo eje del vértice. Y sobre el límite de la perspectiva. Tercer paso, identificar la altura en la vertical de alturas. Cuarto paso, localizar la altura de 6.5 y unirla hacia punto de fuga 2. Intersectar con la auxiliar de alturas, y unir a escuadra libre hacia el punto de fuga 1, para poder llegar al vértice deseado, ya tenemos una altura trasladada. Toma nota, el recorrido que se hizo fue el siguiente: de la vertical de alturas nos dirigimos hacia punto de fuga 2, choca con la auxiliar de alturas. Y giramos a punto de fuga 1 para poder llegar al vértice deseado, y fue el mismo recorrido que se hace en planta, es decir, en vista superior. Quiere decir que así como está la vista superior dibujada, así será el recorrido en la parte elevada. Siguiendo donde nos quedamos con el volumen inclinado, dibujaremos la parte más alta o el pico de esa losa de 2 aguas. Vamos a trasladar la altura con ayuda de punto de fuga 2, para unirlo donde termina la losa. Para crear la inclinación de 2 aguas, simplemente uniré a escuadra libre el punto superior y el punto inferior de mi losa, sin ningún ángulo como referencia. Hasta este momento, ya terminamos el volumen, sin embargo tiene una inclinación más en la parte del volado. Practiquemos una vez más el traslado de alturas. Paso 1. Identifico vértices.
Levanto verticales. Paso 2. Elijo una auxiliar de alturas que esté sobre el límite de la perspectiva. Paso 3. A partir de la vertical de alturas, ubico la altura 3.5, y 1 a escuadra libre hacia punto de fuga 2. Paso 4. Una vez que intersecto con la auxiliar de alturas, giro hacia punto de fuga 1, llegando al vértice deseado. Volveremos a unir la parte superior e inferior de esta inclinación, y ahora cerraremos el volumen, simplemente traslado la altura para cerrar lateral. Recuerda que todos estos trazos irán dirigidos hacia los puntos de fuga a escuadra libre. Volumen número 2, torre cuadrada, el cual es el volumen más alto. Paso 1, identifico su contorno. Los vértices. Y levanto verticales. Paso 2, elijo una auxiliar de alturas que esté sobre el límite de la perspectiva. Paso 3, a partir de la vertical de alturas, localizo la dimensión 7.5, trazo la altura hacia punto de fuga 2, llegando a la auxiliar de alturas. Paso 4, estando en la auxiliar de alturas, giro hacia punto de fuga 1, y llego a la vertical del vértice deseado. Paso 5, cierro la vista superior de la torre, uniendo mi altura hacia punto de fuga 1 y 2. Intersección. La mencionamos al principio de la clase, que es la fusión del volumen inclinado con el volumen rectangular. A continuación seguiremos estos pasos. Paso 1, identificar en vista superior, justo la fusión del volumen inclinado con el rectangular. Paso 2, en el eje de ese vértice, localizaré el punto más alto de la inclinación. Paso 3, en el mismo eje, localizaré el punto más bajo de la inclinación. Paso 4, se eleva cada vértice localizado, hasta llegar a la superficie. Y estos dos serán unidos a escuadra libre. El resultado será una línea inclinada paralela a la inclinación del volumen. La línea chocará con la línea vertical del volumen rectangular, ese punto será la intersección exacta en perspectiva. Lo pusimos como referencia en color verde. Ahora, para cerrar mi volúmenes, simplemente me dirijo a los puntos de fuga, y se percibe cómo se fusionan los dos volúmenes. A continuación les mostramos un acercamiento de este tema. Seguimos, volumen frontal, tiene una pequeña inclinación. Paso 1, identifico su contorno, los vértices y levanto verticales. Paso 2, a partir de la vertical de alturas, localizó la dimensión 3.5, trazó la altura hacia punto de fuga 1, llegando al vértice deseado. Esta sería una altura directa, ya que está en el límite de la perspectiva. Paso 3, cierro la vista superior del volumen, dirigiendo mi altura hacia punto de fuga 1 y punto de fuga 2. Paso 4, en la vista frontal, me indica una inclinación, simplemente la altura directa la uniré al piso a escuadra libre. Y cerramos todo el volumen, tomando en cuenta las indicaciones de mis vistas. Y analizando los volúmenes que se encuentran ocultos, o debajo de la losa inclinada. Y así terminamos con la perspectiva oblicua aérea. Tenemos que realizar todos los trazos con lápiz 2H como si fuera transparente, y solo remarcar con lápiz HB el resultado final del volumen. De preferencia hacer todo con líneas continuas, solo te recomendamos que las líneas con las que se encontraron los puntos de fuga, sean las segmentadas. Recuerda no borrar ningún trazo, porque esto nos indicará cómo resolviste el volumen en perspectiva. A continuación se mostrará un ejemplo de lámina terminada lista para entrega, tomando en cuenta que deberás anotar las fórmulas y resultados finales, en algún espacio de nuestro formato. Además te pediremos que en un costado de la perspectiva midas y anotes la distancia del observador y la altura del observador,
para saber que lo realizaste correctamente. Las siguientes indicaciones son: ejercicio a lápiz a escala 1,75, deberás de colocar el membrete con tinta, punto fino. Muchas gracias por tu atención. Esperamos que te haya servido esta explicación.